Hermanos, el título de este mensaje es La superioridad del Evangelio. Y vamos a estar estudiando escrituras selectas para poder entender este tema. El próximo domingo, 6 de enero del año 2013, nos reuniremos como iglesia para terminar la reunión que tuvimos ya hace unas semanas atrás, la primera reunión de negocios, y dar conclusión a este segundo intermedio, en la cual estaremos tratando varios asuntos y entre ellos el tema de las misiones, en la forma en la que estaremos participando, a quienes estaremos apoyando y por qué lo haremos de la siguiente manera en la que nosotros como iglesia resolvamos a hacerlo. Y por esa razón nosotros vamos a estudiar el tema de este día titulado La superioridad del Evangelio. En primer lugar, quiero decir, hermanos, que la naturaleza de las misiones no es el enviar misioneros. Si una iglesia cree que el hacer misiones es enviar misioneros, se ha equivocado de prioridad. La naturaleza de las misiones es enviar la palabra de Dios a través de misioneros. Es enviar el mensaje del Evangelio. Y esto hace una gran diferencia. Porque si nuestro objetivo es enviar misioneros, no nos vamos a preocupar por lo que los misioneros lleven. Pero si nuestro objetivo es enviar la palabra, el Evangelio, nos vamos a asegurar que esos misioneros lleven la palabra, lleven el Evangelio. Y eso es muy diferente que hacer misiones por el hecho de hacer misiones. Y eso tiene que estar muy claro porque esto es muy crítico en las Escrituras y se habla con mucha claridad. Nuestro objetivo no es el colocar el mayor número de misioneros posibles como si ese fuera el fin. Voy a volver a recalcar lo mismo. Nuestro objetivo es llevar el mensaje del Evangelio a la mayoría de las personas posibles en la época y en la generación que nosotros nos toca vivir. Esta congregación es responsable de su generación, de llevar el Evangelio a la generación en la que vive. Y vamos a rendir cuentas al Señor de la manera en la que nosotros hayamos administrado la predicación del Evangelio. Nuestro trabajo no es el de lograr números, sino el de entender la importancia de comprender el Evangelio correctamente y entrenarnos para proclamarlo con claridad. Ese es nuestro trabajo. No es recaudar dinero, no es mandar muchos misioneros y mientras más misioneros, mejor. Eso no nos mandó a hacer el Señor. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, la prioridad de la iglesia es conocer el Evangelio y poder articularlo con claridad y capacitar hombres piadosos que estén dispuestos a entregar su vida por el Evangelio. Y que el objetivo final no sea los números ni las personas, sino, me refiero a los misioneros, sino el Evangelio. Y esto todo, por cierto, que a través de misioneros. Entonces, nuestro trabajo en esta hora y en este momento al estudiar la Escritura tiene que ver con eso, con el entender el Evangelio y poder explicarlo con claridad. Ese es nuestro trabajo y para eso lo vamos a hacer en 3 puntos. El primero es la importancia de no mezclar el Evangelio con las palabras de los hombres, es decir, con filosofías o con tradiciones. Ese es nuestro primer punto. La Escritura es muy clara acerca de eso y hay un gran número de referencias bíblicas que nos ilustran y que nos enseñan de que el punto sobre todas las cosas es el de no mezclar el Evangelio con las filosofías y palabras y tradiciones de los hombres. Es llevar el Evangelio bíblico, el Evangelio puro,
Porque como hemos leído en Romanos capítulo 1, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, cuando el Evangelio se dilúe, se mezcla con las palabras y las filosofías de los hombres, se acaba el poder porque deja de ser el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese será nuestro primer punto. Y en este punto vamos a responder a la pregunta, ¿en verdad conocemos el Evangelio? ¿En verdad conocemos el Evangelio? Nuestro segundo punto será, el problema de todos los males que ocurren en la iglesia se encuentra por causa de la ignorancia del Evangelio. El problema que la iglesia tiene por causa de todos los males que salen en la iglesia se encuentra por la ignorancia del Evangelio. Y aquí responderemos a la pregunta, ¿somos capaces de comunicar el Evangelio con claridad a otros? ¿O no conocemos el Evangelio y no lo podemos comunicar por esta razón? En tercer lugar, nuestro tercer punto será las consecuencias de la ignorancia del Evangelio. ¿Trae consecuencias el no predicar el Evangelio como se debe de predicar? ¿O simplemente no se predica? Y la respuesta es no, trae grandes consecuencias y sobre todo consecuencias eternas. Y aquí responderemos a la pregunta, ¿hemos experimentado el poder transformador del Evangelio? Esto ya tiene que ver con la iglesia. Entonces manejaremos esos 3 puntos. Las preguntas que nos hemos entonces hecho son las siguientes. ¿En verdad conocemos el Evangelio? En segundo lugar, ¿somos capaces de comunicar el Evangelio con claridad a otros? Y en tercer lugar, ¿hemos experimentado el poder transformador del Evangelio? Son 3 preguntas que la iglesia en esta mañana se debe de hacer, nos debemos de hacer. El apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses capítulo 4, texto 4, dijo lo siguiente con referencia a este punto. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Note lo que dice. El apóstol Pablo pide a los colosenses que oren por ellos para que Dios les abra puerta, es decir, a los misioneros, a los predicadores del Evangelio, Colosenses 4:4, que les abra puerta para predicar la palabra. Y luego dice, a fin de dar a conocer, 4:3, y el texto 4 es, hoy te lo voy a leer, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Y note lo que dice el texto número 4. El texto número 4 dice, para que lo manifieste, ¿cómo dice, hermanos? Como debo hablar. ¿Notan ustedes eso, hermanos? Pablo dice, el punto no es ir y hablar. El punto es que Dios nos abra puertas y que nosotros manifestemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, y luego esa frase que dice al final, para que lo manifieste, es decir, para que lo predique, y luego dice, como debo de hablarlo. Es decir, que el Evangelio nos ha sido dado y es uno y lo debemos de comunicar de la manera que a nosotros nos ha sido dado. Entonces, un misionero o una persona o una iglesia que va a enviar a un misionero, se tiene que asegurar en primer lugar de que la iglesia conozca el Evangelio. Y en segundo lugar, que envíe misioneros que conozcan el Evangelio y que lo hablen, ¿cómo, hermanos? Como lo deben de hablar. ¿Se da cuenta, hermanos? De aquí sacamos un principio para misiones. Y el principio es, como iglesia, ¿verdaderamente conocemos el Evangelio? ¿Lo podemos articular con claridad y comunicarlo a otros? ¿Hemos sido transformados por el poder del Evangelio? ¿Somos capaces de decir a quién apoyamos económicamente para decirle, hermano, te enviamos en el nombre del Señor porque sabemos que tú comunicas el Evangelio como se debe de hablar? ¿Conoces el Evangelio? ¿Has sido transformado por el Evangelio? Y no tenemos duda de que tú comunicarás el Evangelio como se debe de hablar. ¿Lo puede ver, hermanos? No les estoy dando mi opinión, hermanos.
Les estoy diciendo lo que la Escritura nos dice. Ahora vamos a nuestro primer punto. La importancia de no mezclar el Evangelio con las palabras, es decir, con las filosofías de los hombres. Y aquí responderemos a la pregunta, ¿en verdad conocemos el Evangelio? El apóstol Pablo, hablando de esta importancia en la segunda epístola de Timoteo, capítulo número 2, el texto número 15, un pasaje que todos los hermanos que trabajan en el ministerio de Aguana lo conocen bien, y si no lo conocen, parece que no pasaban el examen, ¿verdad? El examen de admisión. Dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y luego dice aquí, fíjese lo que dice. ¿En qué consiste que una persona esté aprobada? ¿En qué consiste? ¿Cómo sabemos que alguien está aprobado para predicar el Evangelio? ¿Nota la palabra, hermanos? Quiere decir que hay hombres desaprobados. Porque aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero, ¿cómo, hermanos? Aprobado. Y luego dice que no tiene de qué avergonzarse. Primer cosa, los misioneros deben de tener un buen testimonio delante de la iglesia y delante de su comunidad. Y en segundo lugar, y de mayor importancia, fíjese lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. No que usa la palabra de verdad. Dice que usa bien. Si usted tiene una versión antigua, Reina Valera, 1909, dice que traza bien. En algunas versiones dice que divide bien. Que sabe trazar algo con precisión. Porque si no sabemos trazar el Evangelio, no podemos comunicarlo con claridad. Y predicaríamos otro Evangelio que no es Evangelio. Y el apóstol Pablo llegó a un punto en Gálatas en el cual dice que otro evangelio o predicar otro evangelio lo convierte a la persona en un anatema. Entonces mi pregunta para nosotros es la siguiente, hermanos. ¿Es importante que un misionero sea aprobado? ¿Que conozca bien la palabra de Dios? ¿Que la pueda trazar la verdad correctamente? Y la respuesta es sí. Pablo nos dijo ya en Colosenses 4:4, para que lo manifieste como debo de hablar. Es decir, que como lo debo de comunicar. Y aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, texto 15, dice la última frase del versículo, que usa bien la palabra de verdad. La implicación es que se puede usar mal. Entonces, nosotros como iglesia debemos de conocer quién usa bien la palabra de verdad y quién usa mal la palabra de verdad. Y para esto debemos de conocer la palabra de verdad, el Evangelio. Porque si no conocemos el Evangelio, ¿cómo podemos saber quién predica el Evangelio? No podemos, es imposible. No se puede. ¿Caminarán dos ciegos juntos sin que caiga en un pozo? No, no se puede, eso es imposible. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de esto, habla de esta claridad de la cual nosotros tenemos que tener cuidado. En segundo lugar, en este mismo punto, en 1 Corintios 1:17, el apóstol Pablo, hablando de la misma importancia, capítulo 1, texto 17, dice, pero no me envió Cristo a bautizar. Y luego dice Pablo, sino a predicar el Evangelio. Sino a predicar el Evangelio. Ahora nos dice cómo. ¿Cómo no se debe de predicar? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que si nosotros no predicamos el Evangelio como se debe de predicar, el Evangelio se puede distorsionar. Podemos llegar a predicar un evangelio que no tenga poder para salvar, utilizando palabras de hombres que solamente ganan a hombres carnales y que hay que mantenerlos en la iglesia con métodos carnales porque hay que darles lo que a ellos les gusta. ¿Por qué? Porque no fueron transformados por el poder del evangelio. Mis amados hermanos, esto no es una religión.
Esto no es un club. La iglesia tiene un mensaje que predicar y es el mensaje del Evangelio. Y su trabajo es conocerlo y saber si ha sido transformada la iglesia con el poder transformador del Evangelio. Es por eso que en la iglesia se puede llenar de muchas personas que tienen muchas opiniones y cada uno quiere hacer su voluntad. Entonces, hermanos, esto nos debe informar a nosotros que nuestra próxima reunión del día 6 de enero no es una reunión donde yo digo lo que opino. Yo tengo que decir por qué creo de esta manera con la Escritura. Amén, hermanos. En 1 Corintios capítulo 2, el texto número 1, el apóstol Pablo, hablando de esta importancia, dice: Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? De acuerdo a este texto. De Dios. El Evangelio es el testimonio de Dios. Por lo tanto, si Dios me manda a mí decir algo, tengo que decirlo como quien dijo. Como Dios dijo. No como a mí me parece mejor. ¿Sí lo puede ver? Tengo que darlo como Dios dijo. No puedo decir yo, si a mí alguien me manda a hacer un mandado, a hacer un trabajo, y yo digo, me dijeron, si me dicen, mira, queremos que te quedes a uno de los diáconos en la iglesia, queremos que la iglesia se pinte por fuera de color, un color claro, un color blanco, y por dentro queremos colores más tenues, un color beige o un color gris, no sé qué color le quiera poner. Y ese fue el mensaje que se le dio, y eso tiene que comunicarlo al pintor, tal y como se le dijo. Pero si la persona dice, a mí no me gusta el color blanco, yo creo que un verde o un color tierra sería mejor, con un resaltado blanco en los bordos, y adentro un color, no sé, X color. La pregunta es, ¿está comunicando esa persona lo que se le dijo que comunicara? No, nosotros diríamos, hizo mal. Pero saben, hermanos, que nosotros no le damos la misma importancia al Evangelio en la iglesia contemporánea. Sí, predica el Evangelio, omite el asunto del arrepentimiento, pero sí les dice a las gentes que reciban a Cristo. ¿Es ese el Evangelio? ¿Se predica el testimonio de Dios? Y la respuesta es no. Dice el texto, testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo dice, mi preocupación fue predicar el testimonio de Dios, el Evangelio. Y no me preocupó decir, ay, eso está medio duro. No les va a gustar. Por lo tanto, el asunto del arrepentimiento lo ponemos a un lado, el asunto del sufrimiento lo ponemos al otro, y solamente les hablo del amor de Dios y del plan maravilloso que tiene para sus vidas. Esto a mí me parece bien. Y eso es lo que gran parte de la iglesia contemporánea ha hecho. Ha metido palabras de humana sabiduría al Evangelio y ha contaminado el testimonio de Dios al punto que se ha convertido no en el testimonio de Dios, sino en la opinión de los hombres. Entonces nuestro trabajo es de no mezclar el Evangelio con las palabras de humana sabiduría, palabras de los hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Ahora en el texto número 4, ahí mismo en el capítulo 2, dice, y ni mi palabra, hablando del Evangelio ya, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Si la predicación del Evangelio, si presentar al Señor Jesucristo como el Dios que se hizo hombre, y siendo hombre no dejó de ser Dios, y vivió una vida perfecta, y murió en la cruz, tomando nuestro lugar, pagando el precio por el pecado, apaciguando la ira de Dios en la cruz, siendo sepultado, resucitando al tercer día, comisionando a la iglesia, exhortando a su iglesia por 40 días, y ascendiendo a los cielos, y estando sentado con poder y gloria, no es el Señor Jesucristo que vino a morir. Entonces Pablo dice, yo me quiero asegurar de que el testimonio de Dios no sea contaminado con excelencia de palabras o de sabiduría o con las palabras persuasivas de humana sabiduría,
viendo el texto número 4, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esta semana estábamos viendo, la noche del 24 de diciembre, con mis hijos, una entrevista con el pastor de América, Rick Warren, y el entrevistador le estaba diciendo, ¿qué es la Navidad? Y Rick Warren dijo, Navidad es que Dios tiene un propósito nuevo para tu vida. Es amor, es gracia, es comprensión. Hermanos, eso no es la Navidad. Navidad es lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15 y muchos versículos más. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y murió por nuestros pecados para apaciguar la ira de Dios. Y todo aquel que reconozca que es pecador y que se lance, que se deposite en las manos del Señor Jesucristo para confiar plenamente en Él, será salvo. Pero no vengas y me digas que el mensaje de la Navidad es amor y paz. Hermanos, eso no es el mensaje de la Navidad. Puede ser parte del Evangelio porque Dios manifiesta su amor. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero no me digas que Navidad es un propósito de gracia y de amor lleno para tu vida. Eso no es Navidad. Eso es cambiar el Evangelio. Eso es meterle palabras de humana sabiduría. Eso es llevar palabras persuasivas. Eso es tocar el oído de los oyentes. Darles donde les duele, donde les gusta, donde les causa comezón. Eso es implementar los métodos del mundo y ponerlos en la iglesia. Eso es meter mercadotecnia. Eso es estudiar lo que la gente quiere escuchar y hacer un servicio o un mensaje al gusto del consumidor. Pero no es el Evangelio. Puede ser todo lo que ellos quieran, pero no es el Evangelio. En el capítulo 2, texto 13, aquí mismo, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué palabras ha enseñado el Espíritu? ¿Quién reveló el Evangelio, hermanos? El Espíritu Santo. Si ustedes ven el contexto, texto número 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es quien ha venido y ha revelado la palabra de Dios a hombres piadosos, porque así lo dice 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde toman los misioneros el Evangelio? De la revelación de las Escrituras. Es de acá. No es de métodos, no es de filosofías. Para mezclar el Evangelio tiene que ser el Evangelio. Y eso nos lleva, mis hermanos, al tercer punto. Una vez más, el apóstol Pablo hablando de esto y hablando de lo que es el Evangelio, nos dice en 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿cómo dice, hermanos? Recibí. El Evangelio es algo que se recibe. El Evangelio no es algo que tú diseñas. El Evangelio no es un mensaje que a ti te lo dan y luego tú lo acomodas como a ti se te haga mejor. Hermanos, eso es mercadotecnia. ¿Qué acaso eso no es lo que hacen las compañías de computadoras? Eso es lo que hacen, hermanos. Ellos reciben un programa que se llama Windows 8 y luego ellos lo meten a una computadora, pero a la computadora le agregan un montón de cosas que tienen que ver con el software de la compañía. Para que cada computadora sea diferente y sea atractiva. El Evangelio no se le puede hacer eso. El Evangelio, así como se recibe, así mismo se da.
exactamente se da de igual manera. Segundo punto, el problema de todos los males que se encuentran en la iglesia se encuentra en la ignorancia del Evangelio. Cuando el Evangelio no se predica con claridad, cuando el Evangelio poderoso que transforma la vida de todo aquel que escucha y que cree y que se arrepiente y que viene a Cristo, no se predica, se llena de personas que no son convertidos. Se llena de personas que han sido atraídos por algún mensaje, por algún estilo de iglesia. Por eso las iglesias invierten tanto tiempo en hacer un tipo de alabanza que sea muy semejante a lo que las personas han escuchado en el mundo. Que el lenguaje sea un lenguaje que atrae, que llena las necesidades. Ustedes saben que esa es la palabra de la época. La palabra de la época es que hay que llenar las necesidades de cada estudiante en la iglesia. Mentira. Los estudiantes de la iglesia tienen una sola necesidad y es conocer el testimonio de Dios. Ninguna otra, hermanos. Ninguna otra. Todo lo demás es mercadotecnia. Todo lo demás es filosofía de hombres. Todo eso es filosofía de hombres. Entonces, aquí respondemos a la pregunta, ¿somos capaces de comunicar el Evangelio con claridad a otros? ¿O ese es el trabajo del pastor? No, es el trabajo de cada creyente. De cada creyente. Hoy en día la iglesia experimenta una serie de males internos provocados por una invasión de falsos convertidos, los cuales no recibieron la predicación del Evangelio, sino un falso Evangelio, y los misioneros enviados por la iglesia están haciendo en el día de hoy lo mismo. Lo mismo están haciendo en muchos lugares. Entonces la pregunta entonces es, ¿somos capaces de comunicar el Evangelio con claridad? Este es nuestro mal, de no comunicarlo con claridad. Y de aquí vienen todas las cosas. En nuestros púlpitos no se predica las verdades centrales del Evangelio, como por ejemplo, la justicia de Dios, la depravación radical del hombre, la obra de Cristo en la cruz, la naturaleza de la verdadera conversión y las bases bíblicas de la seguridad de la salvación. Se ha reemplazado por un mensaje que se ha acomodado a lo que las personas quieren escuchar. Y es muy sutil, porque parece que es el Evangelio. Ahora, muchas veces, hermanos, estos falsos maestros terminan siempre su mensaje con una invitación a las personas a recibir a Cristo cuando nunca se mencionó ni Cristo, ni la cruz, ni el arrepentimiento, ni la justicia de Dios, ni el pecado. Y mi pregunta es, ¿cómo vas a responder a una invitación del Evangelio cuando no se te predicó el Evangelio? Es una tontería. Esa es una tontería. Y eso es lo que se está haciendo, hermanos. Yo escuché un testimonio de una persona que dijo, tuvimos un mensaje sobre finanzas en nuestra iglesia y al final el pastor hizo una invitación para recibir a Cristo y menciona una cantidad y vinieron tantos a Cristo. Y mi pregunta es, ¿qué dice Romanos capítulo 10? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Te van a convertir las finanzas? No, es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el plan eterno de Dios en el cual Él entrega a su Hijo para salvación de los hombres. En Hechos capítulo 2, texto 23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Evangelio comienza desde la eternidad en los decretos de Dios, donde Dios, nuestro Dios trino, se reunió, hizo consenso, planearon el plan de la redención y el Señor Jesucristo es quien se encarnó y vino y vivió una vida perfecta y fue entregado, como dice el texto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Hijo de Dios, quien se encarnó, es Dios mismo. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad.
Y la escritura nos es muy clara. Por ejemplo, si leemos en el libro de Filipenses capítulo número 2, el texto número 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, de la misma sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y si seguimos leyendo, dice que se despojó, se encarnó. En Hebreos capítulo número 1, el texto número 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En tercer lugar, el Hijo de Dios dejó voluntariamente su gloria y fue concebido por el Espíritu Santo y fue engendrado en el vientre de una virgen y nació de ella. Y eso es lo que nos dice el libro de Filipenses. Si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 2, Filipenses capítulo número 2, el texto número 7, la frase que nosotros acabamos de dejar en el texto anterior que leímos, dice el texto, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Tomando forma de siervo. Se hizo hombre. El Espíritu Santo engendró al Señor Jesucristo en el vientre de una virgen y se hizo forma y se convirtió en el siervo sufriente de Dios, siervo obediente. En Lucas capítulo número 1, el texto número 35, nos dice el evangelista Lucas. Lucas nos habla acerca de esto, texto número 35, y nos dice en el texto 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. En cuarto lugar, hablando del Evangelio, de saber si verdaderamente lo conocemos y podemos comunicarlo, en su encarnación como hombre Jesús vivió una vida perfecta, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Nunca cometió un solo pecado, en ninguna forma, ni en su forma de pensar, ni en su forma de hablar, ni en su forma de actuar. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? Absoluta perfección caminando entre nosotros. ¿Qué acaso no podría resaltarse inmensamente el Señor Jesucristo estando entre todos los que estaba? Cuando donde quiera que nosotros vemos o vamos, encontramos pecado. ¿Y qué acaso no ocurrió lo mismo en esa época? Que nunca, siempre lo estuvieron buscando y le dijeron, el Señor Jesús le dijo, ¿por cuál de las cosas que he hecho ustedes me quieren ejecutar? Me desprecian, me acusan. Y le dijeron, por ninguna, sino que siendo hombre te haces Dios. Tú has dicho que eres el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿hubo algo que ellos le pudieron tachar? Nada. Nada. Eso es parte del Evangelio. Jesús no era otro. Mucha gente ha dicho a través de la historia han muertos muchos en cruz. Sí, pero ninguno como el Señor Jesús. Porque todos mueren por alguna razón, por algún pecado, pero sin embargo el Señor Jesucristo no murió como un pecador. Esto lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, texto número 15. Nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y luego nos dice, pero sin pecado. Pero sin pecado. Ahora, la tentación del Señor Jesucristo nunca pecó ni siquiera en su mente, porque si hubiera pecado en su mente, no podría haber sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sería un Cordero imperfecto. Él fue perfecto en su vida, en su caminar. En quinto lugar, en el tiempo ordenado por Dios, fue rechazado por los hombres, entregado para ser crucificado,
llevado a la cruz por nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios y muriendo en la muerte de la cruz, muriendo una muerte sustitutoria en nuestro lugar. Y esto es lo que las Escrituras nos enseñan. Cuando hablamos del Evangelio tenemos que comunicar exactamente eso. En el libro de Isaías, si van conmigo a Isaías, en el capítulo 53, en el texto número 10, Isaías 53, texto número 10, nos dice el escritor exactamente eso. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La pregunta es, ¿qué tipo de muerte murió Cristo en la cruz? Dice el texto con tanta claridad, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cristo murió para expiar nuestro pecado, para que la ira de Dios cayera sobre él, para que la ira de Dios fuera aplacada, para que la justicia de Dios fuera cumplida. Y para eso nosotros, y por eso nosotros le damos la gloria a nuestro Señor y debemos de conocer con claridad qué fue lo que Él hizo. Si leen conmigo en Primera de Pedro, capítulo número 2, el texto número 24, Primera de Pedro 2:24, dice el texto, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestros pecados. El apóstol Pedro nos dice más adelante en el capítulo 3, texto 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo Él a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En séptimo lugar, hablando del Evangelio y poder presentarlo con claridad, dice la Escritura que después de que fue sepultado, 40 días después de su resurrección, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, se le dio honor, gloria, dominio sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos explica la Escritura. En Mateo capítulo número 28, un texto que observamos en esta mañana, Mateo 28, 18, el Señor Jesús, al darle la comisión a sus discípulos, les dice lo siguiente, hablando de lo que Él recibió al estar en la presencia de Dios, al haber ascendido. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la pregunta es, en este momento, ¿dónde tiene dominio el Señor Jesucristo? En todas partes. Cuando la Biblia siempre dice el cielo y la tierra, es una manera de decir en todo lugar. Todas las cosas. Todas las cosas. Número 8. Ahora en la presencia de Dios representa a su pueblo y hace peticiones al Padre a favor de su iglesia. En Filipenses capítulo número 9, Filipenses capítulo número 9, capítulo 2, texto 9, gracias hermanos. Filipenses capítulo 2, texto 9 al texto número 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice ahí hermanos? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Nosotros doblamos rodillas delante del Señor Jesucristo. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo quien está intercediendo por nosotros en la presencia del Padre, así como lo dice el autor de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 7, texto número 25, Hebreos 7, 25, dice exactamente esto el autor de Hebreos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Es decir, que si nosotros nos arrepentimos al escuchar el mensaje del Evangelio, creemos que somos grandes pecadores, que no tenemos la posibilidad de salvarnos a nosotros mismos y que solamente Jesucristo, a través de su obra y su sacrificio en la cruz, nos puede salvar. Él es poderoso para salvarnos, pero no solamente para salvarnos, sino que dice ahí, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es nuestro intercesor, hermanos. Él intercede por nosotros. Él está en este momento intercediendo por todos sus santos, por todos aquellos que están clamando, doblando sus rodillas para confiar en Él, para depender de Él. Número 9. Todo esto para que todo aquel que reconozca su condición pecaminosa, su incapacidad para justificarse a sí mismo y confiese a Jesucristo, reciba el perdón de sus pecados, sea declarado justo y reconciliado con Dios. Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Marcos capítulo número 1, el texto número 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál fue el mandato del Señor Jesús? Arrepentidos. Hermanos, el arrepentimiento no es una sugerencia. El arrepentimiento es un mandato. Dice, arrepentíos y creed. ¿En quién, hermanos? En el Evangelio. Creed en el Evangelio. Este es el mandato que el Señor Jesucristo da. En Romanos capítulo 10 encontramos también acerca de la confesión de todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, que es su Señor, nos dice exactamente lo mismo. En Romanos capítulo número 10, en el texto número 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora esta confesión no es algo que usted lo hace una vez como unas palabras mágicas. Es la confesión de todo verdadero cristiano. Es la confesión bajo la cual vive, donde dice, Jesús es mi Señor. Y eso se muestra a través de su sometimiento al Señor Jesucristo. No es una cosa que tú haces una vez como si fuera una pócima mágica, como si fueran palabras como abracadabra, palabras mágicas de hechicería, de culto, de espiritismo. No, hermanos, esta no es una frase mágica, esta es una confesión de fe de todo verdadero creyente que dice, Jesucristo es mi Señor. Creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, creo en su obra, en su muerte sustitutoria a mi favor, que Él murió en mi lugar. ¿Y cuál es el resultado? Dice el texto, eres salvo. Eres salvo. Verdaderamente eres salvo. No es una cosa que tú haces una vez y después vives una vida como te da la gana vivir. Y que un misionero venga y reporte, se convirtieron, hubo 10, 20, 30, 100 decisiones para Cristo. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que se arrepintieron? ¿Acaso viste al Espíritu Santo obrar la regeneración en la vida de la persona? No, hermanos. Esta es una confesión de vida. Esto es lo que tú confiesas todos los días de tu vida, desde el momento que confías en Cristo, desde el momento que te has arrepentido. Pero es una frase que se ha mal utilizado, que se ha distorsionado, que se ha sacado fuera de su contexto para cambiar el evangelio, para hacer un evangelio fácil. No, hermanos, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá resistir? No es así, no es así. Y por último, hermanos, Filipenses capítulo número 3, texto número 3, Filipenses 3:3. El apóstol Pablo dice,
en este versículo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esos somos nosotros, hermanos. Nos gloriamos en el Señor Jesucristo. Nosotros, los verdaderos creyentes, dice la Escritura, los que en espíritu, ¿cómo dice, hermanos, ahí? Servimos a Dios. La palabra servir es un sinónimo de obediencia a Dios. ¿Verdaderamente has obedecido a Dios? ¿Verdaderamente deseas obedecer a Dios? ¿O tienes una religión y eres bautista del sur y vienes a la iglesia, pero vives como te da tu gana vivir? Hermanos, nosotros tenemos que ser confrontados con la verdad del Evangelio. Tenemos que ser confrontados con esa verdad. Ser bautista del sur no es ser cristiano. Ser cristiano verdadero significa no confiar en nuestra carne y gloriarnos en Dios, en Cristo Jesús, y servir a Dios, obedecer a Dios, habiendo sido transformados, confesar que Jesucristo es mi Señor. ¿Por qué vives así? Porque Jesús es mi Señor. ¿Por qué no haces esto? Porque Jesús es mi Señor. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos creyendo un falso evangelio que no tiene el poder de transformar a nadie. El falso evangelio no transforma. El falso evangelio puede ser muy deseable para la carne, pero el falso evangelio no tiene el poder de salvar a nadie y hace que toda persona permanezca en la condenación y como fin final vaya al infierno. ¿Usted quiere apoyar a un misionero que no predica el evangelio? No, hermanos, tenemos que apoyar misioneros que conozcamos. Ahora, hay muchos lugares donde apoyar. Yo sé que hay muchos lugares, pero no, la iglesia tiene que ser sabia. La iglesia tiene unos recursos limitados y sus recursos limitados tiene que saber dónde los va a poner, dónde los va a colocar. Y lo tiene que hacer para la gloria de Dios. No lo tiene que hacer para su propia gloria. En tercer lugar, tercer punto, las consecuencias de la ignorancia del Evangelio. ¿Cuáles son? Y aquí nos hacemos la pregunta que la hemos venido haciendo desde el principio. ¿Hemos experimentado el poder transformador del Evangelio? Cuando no se conoce el Evangelio, mis amados hermanos, no se puede comunicar el Evangelio con claridad. Es decir, una persona que no ha sido transformada por el poder del Evangelio no lo puede comunicar con claridad porque ni fue transformado ni lo conoce. Ni lo conoce. Y cuando no se conoce el Evangelio, pues no se puede comunicar. Y las consecuencias de no conocer el Evangelio es que no se predique o que se predique un Evangelio diluido, que se ha rebajado a una invitación, la cual se le pide a los oyentes que la repitan como una oración y en virtud de la misma se les asegura que han sido salvados y cuando en realidad no ha ocurrido nada, sino que han perseverado o permanecen en sus delitos y pecados. El sembrador salió a sembrar, dice la Escritura. El sembrador sembró la palabra y cae en diferentes terrenos. Y solamente el Señor sabe verdaderamente en qué terreno cae y hay que esperar que la semilla germine, gracias hermano, crezca y luego dé fruto. Pero si la semilla nunca germina porque se la comieron los pájaros, o si la semilla germina pero tiene piedra abajo y no puede echar raíz y luego viene el sol y la quema porque no tiene raíces, nunca cayó en buena tierra. Se predicó el Evangelio, pero no cayó en buena tierra. Y así la parábola del sembrador, que no es mi tema. El Señor Jesús dijo que el resultado de conocerlo a Él era la libertad del pecado. Juan capítulo 8, texto 36. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a sus oyentes. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice, hermanos? Entonces entendemos que la verdad libera. La verdad transforma. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Es importante conocer la verdad?
si no conozco la verdad, ¿va a liberar el error a alguien? No, hermanos, no va a liberar el error. No va a liberar. Pablo escribió a los romanos que en la cruz nosotros fuimos crucificados con Cristo y como resultado no vivimos más en la esclavitud del pecado. Romanos 6:6. Eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos 6:6. Y vamos a leerlo, hermanos. Dice en el texto número 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Evangelio libera, el Evangelio quita la esclavitud del pecado, el Evangelio salva, como ya lo leímos en Romanos 1:16, y el Evangelio transforma la vida impía en una vida piadosa. Y eso es lo que Pablo dice en Primera de Timoteo, repetidas veces. En Primera de Timoteo, vamos a observarlas. Primera de Timoteo, capítulo 2, el texto número 2, dice el apóstol Pablo, déjenme ver si es primera, segunda, leí mal creo. Denme un segundo, hermanos. Tengo una referencia, creo, mal anotada. No, esto es. En Primera de Timoteo, capítulo número 2, en el texto número 10, dice, sino con buenas obras, ¿cómo corresponde a mujeres que profesan qué, hermanos? Hablando de la vestimenta de la mujer, de la manera en la que se debe adornar para el Señor. ¿Qué se espera de una mujer piadosa? De una mujer cristiana. Piedad. La palabra piedad tiene que ver con todo aquello que honra y glorifica al Señor, con una vida transformada. Y si leemos, leemos nosotros, en el capítulo 2, texto 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y luego fíjese lo que dice, hermanos. ¿Cómo deben de vivir los cristianos de acuerdo a este texto? Para que vivamos quieta y reposadamente, y luego, ¿cómo dice ahí? En toda piedad y honestidad. Este es el efecto del Evangelio. Esto es lo que el Evangelio hace. El Evangelio libera, el Evangelio trae libertad, el Evangelio trae liberación de la esclavitud del pecado y el Evangelio transforma la vida en una vida piadosa. Capítulo número 4, texto número 7 y texto número 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, ¿para qué, hermanos? Para la piedad. La piedad que tiene que ver con una vida de oración, una vida una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo, una vida que agrada a Dios. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. En el capítulo 3, texto 16, se habla acerca del Evangelio. Se le llama al Evangelio el misterio de la piedad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué, hermanos? De la piedad, de la transformación. Entonces, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. En el capítulo número 6, en el texto número 4, textos número 3 y 4, perdón, Primera de Timoteo 6, textos 3 y 4, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué, hermanos? A la piedad. La enseñanza bíblica, el verdadero evangelio, provoca un cambio de vida. Hace que las personas se conviertan de hombres y mujeres impíos en mujeres y hombres piadosos, que han sido transformados por el evangelio. Texto 4. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas ¿de qué, hermanos? De palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Texto 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Privados de qué, hermanos? Si estamos privados de la verdad, podemos traer
¿El efecto de una vida transformada y piadosa? No, no, hermanos, eso es imposible. Dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego dice algo aquí. ¿Qué dice ahí, hermanos? No te asocies, no te asocies, no te asocies con esos hombres. Como conclusión, hermanos, el Evangelio tiene superioridad sobre los misioneros. El objetivo no es enviar misioneros. El objetivo es enviar el Evangelio a través de misioneros. Por lo tanto, es muy importante saber que el misionero lleve el Evangelio. El Evangelio se debe de conocer para comunicarlo a otros con claridad. La iglesia que envía misioneros debe de ser una iglesia que conoce el Evangelio. Para que pueda escoger misioneros que conozcan el Evangelio y lleven el Evangelio. Y como resultado podamos decir, estamos colaborando en la obra misionera para que el Evangelio sea llevado. Cada creyente debe de haber experimentado el poder transformador y liberador del Evangelio para desear comunicar el Evangelio bíblicamente. Si usted no ha sido transformado por el poder liberador del Evangelio, usted no tiene ningún interés de comunicar el Evangelio bíblico. Pero cuando sea transformado, cuando sea tocado, cuando usted se dé cuenta que la religión que vivía y que experimentaba antes no tuvo el poder para transformarlo, pero cuando le predicaron el Evangelio de Jesucristo, cuando le dijeron, arrepiéntate de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, porque de otra manera la ira de Dios está sobre ti. Jesucristo ya murió, ya recibió la ira de Dios. El precio por el pecado ya fue pagado. Tienes que arrepentirte, tienes que creer en Cristo Jesús. Cuando uno ha experimentado el poder liberador del Evangelio, uno desea comunicar el Evangelio poderoso que libera y que salva a los cautivos. Vamos a orar, hermanos.